Se cumplen 5 años de la lamentable partida de la gente que falleció en el accidente del Casa 212, ¿no? Y la pregunta que nosotros nos hacemos como equipo periodístico y fanáticos del mundo del espectáculo, leyendo el diario La Tercera, es por qué a 5 años de este dramático accidente ningún animador de Chile ha sido capaz de lograr el espacio que dejó Felipe Camiroaga. Hay muchas personas interrogadas en este reportaje, cercanas al animador, como Mauricio Correa, Daniel Sagüez, directores de televisión ambos, el propio Martín Cárcamo, amigo personal de Felipe, y Carola de Moras, quien fue su última pareja en la conducción del matinal de TVN. Michael, a tu juicio, ¿por qué nadie ha podido ocupar ese espacio? Hoy me llama la atención el artículo de La Tercera, lo leí temprano esta mañana, y yo decía, claro, hay una pregunta que me parece, si mal no me equivoco, se la hacen a Mauricio Correa, y le preguntan si el éxito de Felipe Camiroaga habría sido tal en el actual mundo televisivo, si lo hubiera podido lidiar con esta televisión, la nueva televisión, distinta a la televisión de hace 2 años, incluso hace 3 más, hace 5 años. Y hay una persona que dice ahí, ¿sabes qué? Es que la televisión no habría cambiado con Felipe Camiroaga. Yo a Felipe le tengo un respeto como animador, una admiración como comunicador, sin duda, pero también creo que se le está poniendo el pie por encima del hombro a los nuevos animadores que tal vez no tienen todo el ángel que tenía Felipe Camiroaga, pero que han hecho lo posible en una industria televisiva que no es la misma industria que enfrentó Felipe Camiroaga. Entonces me parece súper complejo y súper injusto para un Julián, para un Viñuela, para un Martín Cárcamo, para un Rafael Arané, incluso para un Luis Jara, entrar a compararlos con esta imagen de Felipe Camiroaga, que lo fue todo en una industria televisiva que era, Ale, corrígeme, mucho más fácil que la que está ahora en cuanto a entender al público o a la fidelidad del público. ¿Ale? Sí, en eso tienes razón, totalmente. En la fidelidad del público era totalmente distinta. Hay que decirle a esas personas que creen que la televisión no había cambiado sin Felipe Camiroaga, que el cambio de la televisión, de la industria, la manera en que la gente ve televisión no es chilena, es mundial. Entonces habría cambiado igual. Son distintas las plataformas en que la gente ve televisión, escucha radio, se entera de las cosas, las redes sociales y el streaming, ¿no es cierto?, las plataformas de streaming vinieron a cambiarlo todo. Hoy la gente hace todo con este aparato y eso habría cambiado con Felipe o sin Felipe. Sí, lo que me pasa a mí es que nadie logró, no porque la televisión haya cambiado, sino por no sé por qué razón. Si ponemos a los rostros televisivos en una pirámide, Felipe siempre estuvo en la punta de esa pirámide, o durante mucho tiempo en los últimos años. Esa punta de esa pirámide nunca volvió a ser un vértice. Se transformó como en una meseta. Es como que cambió de ser una pirámide egipcia a ser una pirámide azteca, ¿cachai? Como que es una pirámide que arriba tiene algo plano, no tiene solo a una persona, ahora tiene a muchas personas. Y personalmente, a mí me gusta más así. Yo considero que cuando hay solo una persona que se lleva todo el peso y que se lleva toda la credibilidad y todos los números de rating, es injusto para el resto, es poco democrático y además de eso, la gente tiene menos opciones. Creo que hoy son muchos los que están ahí y eso es bueno, es sano. Pero ¿sabéis qué? Pero yo creo que Felipe se ganó ese espacio en la pirámide, porque lo que me pasa a mí... a Felipe. No, sí, yo lo sé, pero es lo que me pasa a mí. De repente yo también puedo estar equivocado, pero yo me acuerdo cuando veía la televisión, como que Felipe rompía los esquemas. O sea, en el fondo, por ejemplo, yo me acuerdo, Felipe, cuando algo pasaba mal, iba al switch y le rajaba la polera al director, rompía el teclado. Era algo que a él le nacía espontáneo y que era de verdad. O una vez me acuerdo también que salió en calzoncillos, como que de un bien para otro y el calzoncillo tenía un hoyo. Ese era como Felipe. Y hoy día hay animadores que evidentemente tratan de hacer lo mismo, les sale muy bien, pero tú dices, le está copiando a Felipe Camiroaga. O fue el primero que directamente ante una cámara del canal del Estado emplazó a un ministro. Entonces yo creo que a él le salía natural. Es que era una combinación de todos esos factores y yo quiero también agradecerte tu opinión, Roberto, porque concuerdo absolutamente con lo que tú dices, pero tenemos mensajes de ustedes en la casa que también pueden aportar con su punto de vista. Osvaldito. Camila Vergara dice, Felipe es inigualable y único, nadie tiene el carisma que tenía él. Estoy completamente de acuerdo con Camila, pero no estoy de acuerdo con el hecho de que Felipe hubiese cambiado o hubiese seguido la televisión tal cual. Tenemos que entender que cuando Felipe estaba en televisión, ya había una crisis en la televisión. ¿Sí? Ya existía crisis en televisión, entonces no es algo trascendental. Puede ser el mejor animador, pero no hubiese evitado ninguna crisis. Eso lo tenemos que tener súper claro, porque al fin y al cabo
el hecho de su partida marca como que todo el mundo dice, bueno, aquí cambió todo. No, aquí no ha cambiado nada. La televisión iba a un cambio. Incluso Felipe se vio afectado muchas veces por las redes sociales y también por los comentarios que se le hacían. Tengamos eso súper claro. Hubo una premiación del Copivo de Oro donde él estuvo muy afectado por todas las opiniones que se generaron a través de las redes sociales y a través de los diarios. Entonces, esa pifiadera, Osvaldo, del Copivo de Oro, Felipe, ¿qué pifiadera? Yo creo que no se la merecía. Podemos hablar más rato de eso. No se la merecía. Y otra cosa súper importante, si dos personajes como José Miguel Viñuela y como Julián Effelbein llegan a la televisión con la presión de reemplazar a otra persona, es obvio que van a fracasar, porque son distintos, somos todos distintos, no hay una persona igual. Entonces me parece que esa presión les pasó la cuenta. Oye, en relación a lo que señala Osvaldo, hay una apreciación directamente hecha por Martín Cárcamo en relación a por qué nadie pudo sucederlo, pero lo vamos a leer después de mirar este Twitter. Nati, ¿está Pichita? Pichita dice, Felipe tenía ángel, llegaba como un amigo más a las casas. Eso es difícil volver a encontrar, nadie hay. A mí no me parece muy justo que comparemos a los actuales animadores de televisión con una persona que ya no está. Es como el fenómeno del pololo a distancia, que uno tiende a idealizarlo, porque lamentablemente Felipe ya no nos acompaña. Claramente era una persona tremendamente lúcida, informada, simpática, chispeante, con picardía, un gran comunicador, pero no está con nosotros. Entonces pasa eso de que tendemos a idealizarlo y que nunca vamos a encontrar que nadie puede superar a Felipe Camiroaga. Y de hecho, si uno se pone a analizar, hace 5 años tampoco el matinal del 7 estaba ganando. O sea, también hay que analizar. Exactamente, estaban viendo una crisis. Por algo había tanto cambio de animadora, ¿te acuerdas? Hay Daniela, ¿está Daniela con nosotros? Sí. La Danielita nos está escribiendo, por supuesto, y dice, cualquiera hubiera podido reemplazarlo, pero la gente está obsesionada con Felipe. Mira, la Dani Nosca nos da un súper buen punto que de alguna forma ya lo estaba dibujando Nati, lo estábamos dibujando acá hace un rato, de la idealización, ¿cierto? Uno podría entrar a decir de que tocaron el tema del abusteo para el Copivo de Oro. Pucha, si yo ahora voy y digo que a mí me parecía justo esa bucheada, porque en cierto nivel a mí me pareció justo, te apuesto que me van a hacer mierda por las redes sociales. Entonces cuesta hablar del tema de Felipe Camiroaga, porque hay muchas cosas que yo sé que hay un cariño enorme hacia él, hay una admiración mía que no lo conocía personalmente como comunicador, pero vámonos a la cifra. El matinal venía en baja con Felipe Camiroaga, no digo que Felipe era el culpable para nada, pero el matinal venía en baja. Si ese accidente, con el favor de Dios, no se hubiese llevado a cabo, ojalá no hubiese muerto Felipe, ni nadie del equipo, ni ninguna de las personas que falleció ahí, que claramente lo lamentamos como parte de la industria y como seres humanos. A lo mejor la carrera de Felipe habríamos hablado en 5 meses más de crisis en la carrera de Felipe Camiroaga, se acaba la carrera de Felipe Camiroaga. O sea, hay un montón de escenarios. Lo que pasa es que él lamentablemente fallece en una súper buena posición de su carrera, donde aún no se echaba mano a este tema de que le estaba yendo mal, de que estaba bajando. Tiene razón la Nati, tiene razón la amiga. Hay una idealización de Felipe Camiroaga que no ha permitido que el resto de los animadores crezcan. Bueno, también en algún momento mensaje a través del Twitter que nos dice el público. Dice, ¿qué te cita? Dice, la pifiada fue manipulada por Catherine, por respeto, por ser reemplazada por De Moraz. Esa es la tremenda polémica Eso que no es verdad. sigue hasta el día de hoy un mito. No, no es un mito. No es un mito, no es un mito. Yo estaba ahí, yo reporteaba, Fue así, hice Ale, comentarios. Desde tu punto de vista. Fue por eso, efectivamente fue por eso. De hecho, la gente gritaba Katy, Katy, pero no es que ella la haya manipulado a la gente. No hay ninguna manera de manipular a ese público que aleatoriamente va a buscar entrada a la cuarta para ir al Copivo de Oro. O sea, es imposible manipular a esas personas. De hecho, el público es tan heavy que este año, cuando Carolina de Moraz se ganó el premio a Mejor Animadora, la pifiaron. O sea, de verdad, estamos de verdad hablando de gente que es que tú no puedes manejar a esas. Ese fue en el Teatro Caupolicán, esas 7.000 personas que tenían repleto el Teatro Caupolicán. No hay manera de hacerlo. Lo que sucedió es que efectivamente la gente tenía esta impresión porque de cierta manera había sido real. Pero no, pero no era Felipe el responsable, era un equipo completo de personas que eran dio la cara. Él dio la cara por esas personas y él no se enojó con Catherine Salosny, él se enojó con su equipo por haberlo expuesto a él a todas esas críticas porque él solamente era la cabeza de ese equipo. Pero Ale, él podría haber defendido a su compañera en ese momento. Yo por eso yo creo que sí. Yo entiendo que la defendió, que él quería animar con las dos. Pero ¿sabéis lo que pasa? Es que acá, a ver, la gente tiene que entender
que nadie es 100% un ángel ni 100% un demonio. Nadie en la vida es un personaje de teleserie, no somos ni buenos ni malos. Y ahí está el conflicto de hablar de Felipe Camiroaga, porque Felipe Camiroaga para la gente es un intocable, para la gente siempre fue perfecto, y él se cayó muchas veces. Buena onda, pero tenía 7 mujeres al mismo tiempo, según lo que nos hemos enterado con las biografías. O sea, concuerdo contigo que no todos somos o muy buenos o muy malos, pero yo siento, y no solamente yo, o sea, tuve la oportunidad de compartir canal ahí muy breve, pero siempre, por ejemplo, Martín Cárcamo y otros animadores sí han dicho la generosidad que ha tenido Felipe Camiroaga para su carrera, que otros animadores que actualmente están no lo han hecho. Porque, bien cortito, porque perdón, claramente cuando un animador hoy día se siente amenazado por alguien, te empiezan a expresar. Felipe Camiroaga no era así porque era tan seguro de sí mismo. Y lo otro que quería agregar, es cierto lo que tú decís, TVN venía en una baja, pero venía en una baja donde el matinal estaba segundo y peleaba el primero y el segundo lugar, era así, no como lo estuvo hasta ahora, pero perdón, no como lo estuvo hasta ahora. Felipe, de verdad, yo creo, es verdad lo que dice Osvaldo, lo que dice Lale, la industria de la televisión iba a bajar, estamos totalmente de acuerdo, pero como que uno relacionaba a Felipe con el estandarte de TVN. TVN inauguraba un programa, ¿y quién era el primer invitado? Felipe Camiroaga, porque era el más querido. Entonces, pero fue súper injusto lo que señalaba Lale, el copihuevo de oro. Yo siento que hubo un problema comunicacional tremendo, que nunca se aclaró, que nunca se pudo como exponer, y lo dañó a él, y él hidalgamente puso pecho a las balas, porque podría haber dicho ese día, no voy al Caupolicán a recibir mi premio, pero él fue igual, ¿cachai? Porque dijo, yo me la banco. O podría haber dicho en los diarios, no, yo no soy el responsable de esto, y se acabó. Claro. Bueno, yo lo admiraba profundamente, ustedes saben que había un cariño increíble con él, pero Nati, tenemos un mensaje, está Rayen. Vamos con Rayen, que dice, me encanta Julián, pero en el matinal era fome. Lo mismo pasa con Martín Cárcamo, se puso fome y apagado, ni un brillo. A mí me encanta Julián, y realmente muchas veces pensé que podía ser el sucesor de Felipe, en el sentido que, bueno, habían partido en Extra Jóvenes, estuvo también en Pase lo que pase, animador del mismo canal, lúdico, de hecho también hacía personajes de humor. Julián tenía muchas cosas en común. Con respecto a lo que estamos hablando del Caupolicán, a mí me da mucha pena, porque siento que Felipe quizás se fue pensando que no lo querían. ¿Entiendes? Porque, o sea, bueno, pasó esto lamentable, el cambio de Catherine Salón por Carolina de Moras, que representó algo que es un miedo que muchas mujeres podemos tener, que es que nos cambien por una mujer menor. Porque eso pasó en pantalla, o sea, estaba Catherine Saloni y llegó una mujer guapísima, fue muy claro, mala, una mujer guapísima con no mucha experiencia, hoy día es una muy buena animadora, pero en ese momento no tenía mucha experiencia, entonces eso simbolizó para muchas mujeres que veían el matinal y responsabilizaron a Felipe, lo que fue muy lamentable, porque él se había quedado con esa sensación, y a mí me da pena que haya partido así, pensando quizás que no lo queríamos, y todos lo queríamos y lo queremos mucho. Para serte honesta, no creo, porque después vino todo prácticamente un año, después pasó el accidente y él ya se había recuperado. Oye, de hecho, permítanme un apunte, no sé si lo hemos dicho acá al aire, pero 5 años después de ese accidente, Felipe ya estaba planificando retirarse. De hecho, había comprado un campo enorme en la Patagonia, que alguna vez yo vi en su computador fotos, en donde él se quería hacer como una estancia para irse a vivir para allá. Sí. Viajaba muy seguido, en forma bien calladita, a ese lugar de vida. Y era en esta época, él dijo, Jenny, 5 o 10 años más, yo en esta me retiro, me voy, quiero otra vida, quiero armar familia. Era como su plan, ¿no? Yo quiero ir un poco al estilo de vida, porque yo creo que aquí cuando hablamos de Julián y de Viñuela, digamos, yo quiero ir un poquito al estilo de vida. Yo creo que hay un tema con los animadores chilenos, que su estilo de vida se aleja mucho del estilo de vida de nosotros, de los chilenos más comunes, digamos. Y eso yo creo que Felipe nunca lo tuvo. Él no perdió la cabeza, él se aisló un poco quizás del mundo, sí, pero sin volverse como este gallo súper arribista que venía con el tremendo auto, que vivía no sé dónde viven todos los ricos, ¿cachai? Como que él se compró su parcela, se iba al campo, convivía con la gente que él, ¿no es cierto?, le daba trabajo en esos lugares. Su mejor amiga era también su asistente, ¿cachai? Una mujer que tenía una vida más común. Él era un excéntrico, sí, pero no sé cómo explicarlo, como que no tenía una vida como no era show off, él era como para adentro, era una persona que era reflexiva. Para adentro, súper reflexivo. Muy. Pero conversaba con la gente, se empapaba de lo que... A mí me pasa que siento que los animadores en general de la televisión se alejan de las personas, de la persona real, de la persona que
imagínate que tenemos una lectora de noticias que cree que la gente tiene que seguir trabajando y que la pensión, por eso, para poder ponerle un poquito más a su pensión porque no le alcanza para vivir. O sea, a eso me refiero. Oye, ¿les cuento algo? No están en el mundo, ¿cierto? Pasa algo cuando hablamos de Felipe, ¿no? Y es que la gente cree, y nos ha tuiteado mucho, ¿no? Que nosotros le tenemos envidia y con cizaña. Loco, nada más alejado de envidia y cizaña que hacer este análisis que además sale en la prensa, ¿no? Lo estamos leyendo en La Tercera. Leticia tiene una opinión, dice: la gente no es tonta, por algo Felipe es intocable. Seguro hoy habría opinado de las AFP. ¿Por qué no lo valoran? Dice. A eso me refería, es que a eso me refería justo yo lo estaba diciendo, mira, mi amiga leyó el pensamiento. Bueno, Felipe, Cuando se entró la central de eléctrica Punta Choro, él era capaz de hacer eso, ¿no? Es como cuando no se hacía. Hoy día es fácil porque todo a través de las redes sociales, no sé qué. Él dio la cara, puso en el matinal y dijo lo que pensaba. Salió en la portada de la revista Cara diciendo: yo estoy con Bachelet. O sea, era un gallo que se mojaba el potito. Perdonen que lo resuma, pero yo creo que Felipe era el guapísimo, un galán que te abrazaba, pasaba perfume, era un enorme, era estupendo, era divertido, informado, lúdico y border. Siempre él incentivaba a su gente de ir al límite, ¿no? De pasar el borde, de ir más allá. Y el equipo, o sea, siempre él decía equipo, equipo, equipo. De esa gente que todos trabajaban con él, no porque fuera el animador que mandungueaba en el programa, sino que todo el mundo quería hacer lo que él proponía porque lo admiraba tanto, le creía tanto que quería estar con él. Pero mira, ¿no? qué buen punto lo que decís tú, y a propósito de lo que decía la Ale, que era como más cercano a la gente. Yo me acuerdo perfecto cuando Felipe Camiroaga es nombrado como el animador del festival. Él llama a todo el equipo, el buenos días a todos, y dice: esto no es mío, esto es de ustedes. O sea, yo estoy llegando al festival por el equipo. Y ahí me acuerdo que hace una actividad en su casa donde, bueno, llegó el grupo La Noche cuando estaba lo top de los top, regaló motos, autos. O sea, esa es la generosidad que él tenía, porque otro animador te puede haber dicho: ya llegamos, hago una comida, listo, chao, y me dejo todos los molagos. Pero por ejemplo, Martín Cárcamo también hace eso. ¿Quién? Martín Cárcamo también, yo escuchaba las cualidades que presenta la Jenny, y Martín también las tiene. Sí. Pero hay algo que yo en lo personal no logro identificar, no sé si ustedes lo Yo creo que sí, yo lo identifico. Que no alcanza para que cumpla las expectativas de este gran halcón, ¿cierto? A mí me parece que es el tema de la industria, que es otra realidad. Yo creo que tampoco es lejano. Yo a Felipe Camiroaga lo sentí una persona frontal, una persona directa, una persona que tenía opinión clara. No era como los que quería quedar bien con nadie. Él decía lo que él creía realmente, y eso se notaba. Y es un tipo que obviamente estaba trabajando para descansar, que es lo que todos queremos hacer en la vida. No todos queremos deslomarnos toda la vida para seguir trabajando. Queremos descansar, y él estaba cumpliendo ese sueño. Bueno, me parece que eso es lo más cercano que puede haber. Como dato final, en la casa de Chicureo, ¿saben quién vive ahora? Sus hermanos. Viven bueno. ahí, sí. Y todavía conservan todo el lugar tal cual. Bueno, un beso a don Jorge, a su papá, a toda la familia y a todos los seguidores también de Felipe. Y a todos los que perdieron a alguien en el accidente de los 21 que estaban en ese avión. Y además la persona de las fachas, que fueron 22 personas que murieron en ese accidente.